y amén. Entonces, en esta mañana vamos a recibir al pastor Pugliese con un fuerte aplauso. Good morning. Buenos días. Okay, so I guess I will begin by sharing a little about when I got saved and then the progress of the ministry over the years, and then we can open it if you have questions for me. Simplemente voy a comenzar en esta mañana contándoles un poquitito de cómo me salvé, mi testimonio personal, y después a medida que se vaya desarrollando las características del ministerio, de cómo manejarse, y luego abriremos a preguntas. And so I got saved when I was 18 years old. Yo me salvé a la edad de 18 años. I had joined the United States military. Yo me alisté en el ejército de los Estados Unidos. And God saved me in El Paso, Texas. Dios me salvó en la ciudad de El Paso, que está en el estado de Texas. And the first 3 years of my salvation, I was serving in the United States Army. Los primeros 3 años de salvo, yo me encontré sirviendo en la milicia. And it was a time of tremendous revival Y fue un tiempo de un avivamiento tremendo. as I began to just witness and win people to Christ, and many, many people from the military base began to come to church. Porque sabes qué, comencé a testificar a mucha gente y a traer mucha gente a Cristo, y Dios se movió grandemente. Muchas personas en la milicia donde yo estaba se pudieron acercar a Cristo gracias a que les testifiqué. And I was saved in a pioneer church. It had been open 2 months when I went there. Yo me salvé en una iglesia pionera que había abierto hacía 2 meses cuando yo me salvé. And so there's something special about those days to me. There's something very special about those days to me. Con lo cual hay para mí algo muy especial en esos días que yo me salvé. Hay algo muy especial allí. Because when I walked into church, there were only 4 people, and I was able to be a part of building a church from the ground. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo me salvé en esa iglesia que apenas nacía, solo había 4 personas ahí adentro. Con lo cual, una vez yo salvo, pude colaborar en la edificación de la iglesia y haber logrado que más gente haya entrado. And my wife got saved 2 years after I did. 2 years after? My wife got saved 2 years after, yeah. Mi esposa se salvó 2 años después de que yo me salvé. And we were simply in ministry together, just friends. Y simplemente estábamos en el ministerio juntos, como amigos. And then about 2 years later, we began to connect on a different level. Y tras 2 años más de tiempo nos comenzamos a conectar en un nivel distinto. And I married her in 1990. Y finalmente nos casamos en el año 1990. She was 20 years old, I was 23 years old. Ella tenía 20 años en ese momento y yo tenía 23. And we just wanted to do something for God. Y ambos teníamos ganas de hacer algo para Dios. And 1 year later, we were asked to take over the church we were saved in. Y justamente un año después nos pidieron que tomásemos la iglesia donde yo me salvé. So we got married in September 1990. Así que nos casamos en septiembre de 1979. And we took over the church in January of 1992. Perdón, 1990. Y en 1992, 2 años después, en enero del 92, tomamos la iglesia. And that began the pastoral ministry for us. That began the pastoral ministry for us. Y a partir de allí comenzó lo que sería el ministerio pastoral para nosotros los dos, para ella y para mí. And we had a lot of growing to do. Y ahí tuvimos un montón de crecimiento de ahí en adelante en nuestras vidas y para la iglesia. You always think you know more than you do. Siempre crees que sabes más de lo que realmente sabes. And I realized real fast
I didn't know what I was doing. Y ¿sabes qué? Me di cuenta muy rápidamente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Had a good heart, Sí tenía un muy buen corazón and it helped a lot. y ayudé muchísimo. But the point here is learn as much as you can before you get sent out. Pero ¿sabes qué? El punto acá es el siguiente. Trata de aprender todo lo que puedas aprender antes de que seas enviado al campo. And we pastored that church for 4.5 years. Y pastoreamos esa iglesia por un tiempo más o menos de 4 años y medio. And then we were sent to Los Angeles, California to pioneer in 1996. Y luego nos enviaron a pionar a California, ahí a Los Ángeles, en 1996. We arrived in June of 1996. Llegamos en junio de 1996 And we stayed there maybe 2 years. y nos quedamos allí quizá más o menos unos 2 años. And we had some people, Y sí, llegamos a conseguir algunas personas, but we never really got a lot going during that time. pero más allá de haber conseguido estas personas, no logramos demasiado en ese tiempo que estuvimos allá. And it was in about the 2-year mark that we were asked to go and take over a church in Houston, Texas. Y pasaron 2 años más entonces, como te decía, hasta que nos pidieron que tomásemos una iglesia en Houston, Texas. That church was open for 11 years already. Esa iglesia ha sido abierta ya por 11 años. So we took over that church in 1998. Con lo cual nosotros vamos y tomamos esa iglesia de Houston en 1998 And we pastored that church for 11 years. y pastoreamos esa iglesia por 11 años. It was there that we learned a lot in the ministry. ¿Sabes qué? Y fue ahí en la iglesia de Houston, Texas, donde realmente aprendimos un montón del ministerio, la dinámica del ministerio. We already had some experience. Ya veníamos con cierta experiencia, We had made plenty of mistakes. habíamos cometido unos cuantos errores And now we were able to bring that into this church and be more of a help. y ahora ya teníamos la capacidad de traer todos esos aprendizajes a esta iglesia y poder aplicarlos y poder ser de ayuda a otros. And Houston was a great time in the ministry. Houston, la verdad que fue para nosotros un gran tiempo en el ministerio. Even though there were lots of difficulties and challenges, Por más que han habido un montón de desafíos y dificultades, ¿no? we were able to flourish there, see God grow the church. Tuvimos la oportunidad de florecer allí, hacer crecer la iglesia. We were able to plant churches from that congregation. De esa congregación tuvimos la oportunidad de poder plantar iglesias inclusive. And then maybe, what year would it have been? Y luego quizá, estoy pensando qué año fue, Maybe 2005. quizá 2005, We were at a Tucson Bible conference, estábamos en las conferencias de Tucson and it was a Thursday night, World Evangelism night. y fue el jueves a la noche I was at the altar that night, fue en el altar en esa noche. and I felt God begin to deal with me about making myself available to be Pastor Stephen's assistant pastor. Fue ahí donde sentí el llamado de Dios a ser el asistente del pastor Paul Stevens en esa noche de jueves de conferencias ahí en el Evangelismo Mundial. Now, this was not something that I desired. Y te quiero ser honesto, eso no era algo que yo particularmente estaba deseando. But when God was speaking to me, it was very real. Pero ¿sabes qué? Cuando me di cuenta que Dios me estaba hablando, fue una voz muy real. So I just went to Pastor Stevens and told him. Así que simplemente me acerqué al pastor Paul Stevens y le comenté esto. And he had just gotten a new assistant. Y él justo había conseguido un nuevo asistente. So I don't know why that was all happening. Con lo cual no tengo ni la menor idea de por qué esto había ocurrido, sucedido, ¿no? But I left it. Pero lo dejé. And God would deal with me a couple more times over the next 4 years. Y Dios continuó tratando conmigo por los siguientes 4 años. And when the conference in 2009 came, Y cuando llegó la conferencia de 2009, 4 años después, 2005 a 2009, Pastor Stevens announced his assistant to go to Spain. el pastor Paul Stevens anunció que su asistente se iría a España. And I knew that that was the time.
Y ahí es donde supe que ese era mi tiempo. I didn't go back and talk to my pastor, Yo no es que volví y hablé con mi pastor, but I knew he was going to ask me. sino que yo sabía que él me lo iba a pedir. And so in 2009, we left Houston and went on staff in El Paso. Con lo cual en el 2009 justamente dejamos la iglesia de Houston, Texas, y ya me preparé para ser el asistente del pastor Paul Stevens en El Paso. Now, there was nothing convenient about that time. Quiero que sepas algo, con esta decisión no es que no me convenía, quizá no había nada fácil ni conveniente para mí ahí. I would have rather it waited one more year. Si hubiese sido por mí, yo definitivamente hubiera preferido esperar aunque sea un año más. But the will of God is not based on convenience. Pero acordate que la voluntad de Dios no está basada en la conveniencia, It's based on God's timing. está basada en el tiempo de Dios. If I would have said, well, give me one more year, Si yo hubiese dicho, dame un año más, I would have never served in that capacity. nunca hubiera podido servir a ese nivel, a esa capacidad. And where I am today has everything to do with that time frame. Y sabes que donde yo estoy parado hoy día tiene que ver con ese lapso de tiempo. And so my wife and I went on staff in 2009. Y en el 2009 mi esposa y yo empezamos a formar parte justamente del ministerio allí en El Paso. Now we served on that in that capacity for 10 years. Y durante 10 años hemos servido en ese nivel. And there was so much that God taught us. Y es tanto lo que Dios nos ha enseñado en ese lapso de 10 años sirviendo. It was an incredible opportunity Sirviendo como asistente fue una oportunidad increíble. and an incredible privilege, Fue un privilegio increíble, but it was very difficult. pero fue muy difícil. And it was in 2013, Y fue en el año 2013, for the first time ever, God placed in me the seed of the evangelist. por primera vez en ese año, Dios plantó en mí la semilla del evangelismo. It happened in a Saturday night concert scene. Ocurrió en un contexto de concierto de sábado a la noche. And as a song was playing, Y había una canción que estaban tocando, God was visiting me. y en esa canción sentí que Dios me estaba visitando. And this was out of nowhere. Y esto salió de la nada, ¿eh? I had never once ever considered this calling. Yo jamás siquiera había considerado la posibilidad de un llamado semejante. I was a pastor, I had the heart of a pastor. Yo era pastor y tenía un corazón de pastor. I felt comfortable in the capacity of pastoring a church. Y quiero que sepas, me sentía muy cómodo con mi capacidad de pastorear una iglesia. I always figured when our time in El Paso was done, we would probably take over a church or something. Yo ya me había imaginado que luego de los 10 años del Paso, Texas, que estuviésemos ahí, de poder tomar inclusive la iglesia. Yo ya tenía esa mentalidad, ¿no? But now I'm beginning to fight with this new calling. Y sin embargo, ahora de golpe me encuentro luchando y batallando con este nuevo llamado de Dios para mi vida. And it wasn't really something I desired. Y no, te digo de verdad, no era realmente algo que yo estaba deseando. But when God spoke to me, it was very real. Pero cuando Dios me habló a mí, fue muy real. So I immediately told my wife. Así que inmediatamente se lo comuniqué a mi mujer. I thought it was going to happen very quickly, Yo pensé que esto iba a ocurrir muy rápido. but a lot of time passed. Pero ¿sabes qué? Pasó mucho tiempo. And there's too many details to give you the whole story this morning. Y son muchos los detalles que yo te podría dar hoy en esta mañana con respecto a esto. But from 2013 until 2019, there were many dealings from God. Pero ¿sabes qué? Desde el 2013 al 2019, en esos 6 años, Dios trató muchísimo conmigo. Now, the only one I had ever told was my wife. Ahora, la única persona a la que yo le había comentado esta situación So es mi esposa. in that time frame, I never spoke to Pastor Stevens or anyone else. Quiero que sepas que en todo ese lapso de tiempo yo jamás ni siquiera se lo hablé al pastor Paul Stevens. The reason was I was not convinced. ¿Sabes por qué? Porque la razón era que no estaba completamente persuadido ni convencido. I didn't see myself as an evangelist. Yo realmente no me veía como un evangelista, te digo la verdad. I didn't think I could fulfill the capacity. Realmente no creía que tenía la capacidad para poder hacer algo así. And some of it just didn't make sense to me. Y muchas de las cosas simplemente no tenían ni siquiera sentido para mí. But God would continue to revisit me. Pero Dios continuaba visitándome una y otra vez, una y otra vez.
And it was a 2019 Prescott Bible Conference Y finalmente fue en las conferencias de Prescott en el año 2019, where God brought me to that place to finally tell my pastor. donde Dios me llevó a ese lugar, ¿sí? Donde yo tenía que encontrarme con mi pastor. I had a very, very supernatural visitation of God, Tuve una extremada visitación sobrenatural de Dios and it became very obvious this is what God wants. y se volvió obvio de ver que Dios realmente quería eso para mi vida. So I went to my pastor 2 weeks before our Bible conference in 2019, Con lo cual, 2 semanas después de terminar esa conferencia, me acerqué a mi pastor. and it took me about 30 minutes to present the whole thing to him. Y ¿sabés qué? Me tomó más o menos unos 30 minutos tratar de ordenar los pensamientos y presentarle la situación al pastor. And from there, he said to me, there's too many dealings of God to ignore this. Too many times God's dealt with you to ignore this. Y ahí cuando hablé con él, él me dice, hay muchas áreas donde Dios estuvo tratando con vos que vos venías ignorando todo eso. So in March of 2019, we were announced to become evangelists. Así que finalmente en marzo de 2019 nos anunciaron a mí y a mi esposa que íbamos a ser evangelistas. And now I can't see myself being a pastor. Y ahora que soy evangelista, no me imagino siendo pastor de una iglesia. And it's because God has done such a deep work in me. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra muy profunda en mí. Now, if Jesus tarries, I believe I will pastor again one day. If Jesus what? Tarries. What is that? Waits, doesn't come back soon. Si Jesús no vuelve pronto, if Jesus doesn't come back soon, what? If he doesn't come back soon, I can see myself pastoring again. Si Jesús no vuelve pronto, quizá me veo de vuelta pastoreando una iglesia. But I feel very much in the will of God today. Pero te quiero ser sincero, hoy me siento que realmente estoy en la voluntad de Dios, hoy, ahora con lo que estoy haciendo. So there is a short history, Así que es una corta historia, and I'm going to open it now for questions. con lo cual ahora voy a abrir a preguntas. Who wants to begin? ¿Quién quiere comenzar? Don't be shy. No seas tímido, este tiempo es para eso. Right here. Aquí. ¿Cómo sabes si uno tiene llamado para ser evangelista? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo Dios te habla? ¿Te viene hablando o es instantáneo una vez y después ya te... What is the way that God uses to call you to become an evangelist? Like he does and comes to you once and for all and tells you you're an evangelist, or he deals with you over and over again? How can you? Well, I'm sure it's different for every person. Bueno, yo sé que es muy diferente para cada persona. Some people are more open to the idea. Algunas personas son como más abiertas a la idea de eso. I was not initially open to the idea. Yo no era una persona particularmente abierta a esa posibilidad. It wasn't because I was going to tell God no. No era porque yo iba a decirle a Dios, no, It didn't make sense to me in how I thought the will of God would unfold. sino que simplemente no me cerraba a mí, ¿no? O sea, no me hacía sentido acá mentalmente en cómo Dios iba a hacer eso conmigo, ¿no? So for me, it took quite a bit of dealing from God. Con lo cual, a raíz de eso, de mi característica, en mi caso personal, Dios tuvo que tratar varias veces conmigo para que yo la agarrara. And it was more, I needed confirmation. Y fue más una especie de confirmación. It may be totally different for somebody else. Puede ser completamente diferente para cualquier otra persona. All I can tell you is I never had the thought in my head, Lo que yo te puedo decir es que yo jamás tuve ese pensamiento en mi mente, God put it there. sino que fue Dios quien lo colocó en mi mente, Dios me lo And puso. he was able to bring me to where I said yes. Con lo cual tuvo finalmente Dios la capacidad de poder llevarme a ese lugar donde yo finalmente pude decir sí, Dios. So sometimes it may just be a very deep inspiration. Así que muchas veces puede tratarse quizá de una inspiración muy profunda. Sometimes it may be God dealing with you. A veces puede ser bajo la forma de que Dios tiene que venir a tratar con vos. Most of the time, you can get your confirmation through your pastor. En la mayoría de las veces vos podés obtener la confirmación de ello a través de tu pastor. When I went to Pastor Stevens, Cuando yo me acerqué al pastor Paul Stevens, a mi pastor, I did not go to tell him this is what God was going to do. yo no fui a decirle a él,
esto es lo que Dios tiene para mí y lo que Dios va a hacer conmigo. I wanted to know what he thought. Sino que yo quería saber qué era lo que él pensaba. If he would have said to me, that doesn't bear witness with me. That doesn't bear witness with me. Si él me hubiese dicho a mí, yo no puedo ser testigo de eso, Then I wouldn't have done it. entonces yo no lo hubiera hecho, no hubiera seguido adelante. Now, some people are more convinced. Pero hay personas que están más conviccionadas al God respecto called me to this. y dicen, Dios me llamó a hacer esto, Dios me llamó a hacer esto. But most of it will work out in coordination with your pastor. Pero la mayoría de las personas lo trabajan en coordinación con su pastor. Good question. ¿Otra pregunta? Anybody else? Yes. ¿Alguien más? Sí. ¿Para esa iglesia? For the church that you pioneer, when you left that pioneering church, you found another person to pioneer it, or you prepared a person, or you brought that person from outside? No, there was another church from El Paso close to us in LA. No, había otra iglesia cerca del Paso y cerca de Los Ángeles. And we didn't have a building, we were still in a temporary situation. Y no teníamos el edificio, era un tiempo como un impas, digamos. And there was a small handful of people. Solo había algunas personas nada más. So it was just better to transfer them over to that other church. Con lo cual lo mejor fue transferir a esas personas la iglesia. Yes. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Cuáles son las áreas más diferentes, importantes y distintas al pastorado del evangelio? What are the most important areas and different or distinctive areas between pastor and evangelist? Yeah, one is the gifting. Una de ellas es el don. It's just a totally different gifting. Es un don completamente diferente. To pastor people, there's a lot of different things you have to address and develop in the church. A la hora de pastorear personas, hay muchas áreas que vos tenés que cuidar, que ver, que analizar. Es bastante amplio. As an evangelist, you don't have all those responsibilities. Y como evangelista, de golpe no tenés todas esas responsabilidades. I'm not coming into a church trying to fix anything. Mi intención no es venir a una iglesia y tratar de arreglar todo en esa iglesia. I'm not going to deal with deep issues within the congregation. Yo no voy a estar tratando ni lidiando con áreas profundas y delicadas de las personas en cada iglesia. I want to bring people in contact with God. Yo simplemente quiero llevar a la congregación a un contacto con Dios And see the supernatural as much as we can. y tratar de poder ver lo sobrenatural tanto como se pueda. While a pastor brings the church into that dynamic, Mientras el pastor lleva a la congregación, a su iglesia, a esa dinámica, it's not the same way an evangelist does. no lo hace de la misma manera que lo logra o lo hace un evangelista. And so as an evangelist, you have the liberty to not have to deal with the issues of the church. Con lo cual, como evangelista, vos de golpe tenés el beneficio, si querés, o el privilegio de no tener que andar lidiando con las situaciones particulares de cada congregante en la iglesia. And this is an advantage towards producing a supernatural environment. Y eso es una ventaja a la hora de producir una atmósfera espiritual. Now, obviously, we can't produce that within ourselves. Ahora, obviamente, nosotros no podemos producir eso dentro nuestro. God has to do that. Dios tiene que hacerlo. But He will give us the skill and the inspiration on how to do that. Pero Él nos va a dar la habilidad sí, la habilidad y la capacidad de cómo desarrollar eso. So there are two different callings Así que hay dos llamados diferentes for two different purposes, para dos propósitos diferentes, but it's all the same goal. pero ambos tienen el mismo objetivo. Yeah? ¿Sí? Okay. Ok. Who else? ¿Quién más? Siempre hay personas que cuando oramos por ellas hay gente que se sana y otras que no. ¿Esto tiene que ver con la fe de la otra persona o también está en medio de nuestra fe? De si se va a ser sanado o no. Every time we heal, we pray for healing for other people. Sometimes they get healed and sometimes they do not get healed.
Does that have to do with the faith of them or with our faith? The healing has quite a few dimensions to it. Sabes que la sanidad tiene algunas dimensiones con respecto a eso. Now we are not in the same. Okay, let me see how this word comes out. Déjame ver cómo te lo puedo you know graficar. dispensation. Yes. Okay, we're not in the same dispensation right now as the early church was. Lo que explica acá es que no estamos en la misma dispensación, no sé si conocen la palabra dispensación o tiempo, temporada, que la dispensación de la iglesia primitiva. O sea, es un tiempo nuevo, no es el tiempo de la iglesia primitiva. So only one time do we know that Jesus couldn't heal people. Así que sabemos de una ocasión, de una vez, donde el propio Jesús no pudo sanar a personas. And it was because of their unbelief. Y fue a causa de su incredulidad, ¿te acordás? And it was Capernaum. in his own city where they were too familiar with him. Fue justamente en su propia ciudad donde todos estaban familiarizados con quien Jesús era, ¿no? But most of the time the Bible said, and Jesus healed all that were sick. Pero en la mayor parte de la Biblia confirma que Jesús sanó a prácticamente todas las personas que él tocó. A lot has changed since that time. Mucho ha cambiado desde aquel tiempo. That generation had not heard from God for 400 years. Esa generación terminó no escuchando nada de Dios por 400 años. So when Jesus comes, he represents the kingdom of God. Así que cuando Jesús viene, él representa el reino de Dios. He brought a hope that people were desperate for. Él trajo una esperanza a la cual la gente estaba desesperada de poder encontrar. They didn't have medicine like we have today. Ellos no tenían la medicina que hoy tenemos. They didn't have medical facilities like we have today. No tenían tampoco los recursos ni los elementos medicinales con los que hoy contamos. So as a result, we live in a different dispensation. Así que como resultado de eso, hoy vivimos en una dispensación diferente, en un tiempo diferente. So you're dealing with a lot of complexities. Con lo cual te encontrás tratando con un montón de complejidades. The first would certainly be faith. La primera de ellas definitivamente es la fe. Okay? When the disciples tried to cast out the demon and they couldn't, ¿Te acordás cuando los discípulos trataron de echar fuera esos demonios y no habían podido? and Jesus said, "You unbelieving generation." Y Jesús que les dijo, generación incrédula. I believe that what was happening there Yo creo que lo que estaba sucediendo allí was that the disciples got sucked into the unbelief of the surrounding people. Creo que lo que pasó ahí, ¿sabes qué es? Que los discípulos que estaban trabajando para Dios, de alguna manera terminaron influenciados por la incredulidad del contexto donde ellos estaban viviendo. And they became timid as a result. Y se volvieron como tímidos, pacatos, se volvieron como faltos de poder como resultado de esa influencia. So Jesus asked the father of the boy, Entonces Jesús le pide al padre del chico, "Do you believe?" ¿te acordás? Le dice, ¿vos creés? "Lord, I believe, but help my unbelief." Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Okay, so it's both. Así que son los dos. But what I believe is the bigger issue of healing Pero lo que yo creo que es la cuestión más importante con respecto a la sanidad is the faith of the person being healed. es la fe de la persona que quiere ser sanada. If they believe God, Si ellos realmente le creen a Dios, that faith will touch God. esa fe va a tocar a Dios. Remember the woman with the issue of blood. Acordate la mujer con el flujo de sangre. Her faith, Su fe, if I can just break through and touch his garment, justamente a través de su fe ella fue y se asió del vestido de Jesús y lo tocó. So the first issue is faith. Así que la primera cuestión acá es la fe. Second issue is desperation, La segunda cuestión es la desesperación, which they kind of go together. que van juntas, van de la mano. And because we have medicine and pharmacies, many people don't believe God on the same level. ¿Y sabes qué? Gracias a que hoy tenemos medicina, farmacia, medicamentos y demás, la gente no está creyendo tanto en la sanidad de Jesús en sí. But it's different from culture to culture. Pero de vuelta, es diferente de cultura a cultura. Cada cultura es como distinta. I can tell you that my time in Argentina, Yo te puedo asegurar que desde que mi tiempo acá en Argentina, the physical miracles have been far greater than what I see in America. los milagros físicos que yo vi acá en Argentina desde que estoy acá
son muchos más fuertes e importantes de lo que yo vi en los Estados Unidos. People are more open to the supernatural here. Acá la gente en Argentina está más abierta a lo sobrenatural, So it's different from culture to culture. con lo cual es diferente de cultura en cultura. But the bottom line is that we are commissioned to heal the sick. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de todo es que somos comisionados y estamos comisionados a sanar a los enfermos. Jesus said, I give you authority to cure all diseases. Jesús nos dijo, les doy autoridad para sanar todas las enfermedades. He said, go and heal their sick. Dijo, vayan y sanen a los enfermos. So that's our job. Y ese es nuestro trabajo. We can't heal anybody. Nosotros personalmente no podemos sanar a nadie. God has to do that. Dios tiene que hacerlo. But we have to step out. Pero nosotros tenemos que dar el paso adelante. The more you step out, the more that you and I step out, Cuanto más vos te muestres disponible a Dios y más avances y es el paso adelante, the more we'll understand healing, más vas a terminar entendiendo y comprendiendo la sanidad the greater our faith will become, y nuestra fe se va a volver más grande también. and the greater we can stir other people's faith. Y mucho más fuertemente vas a poder sacudir, motivar y impulsar a otras personas. There's a second part of healing that we have to understand. Hay un segundo aspecto de la sanidad que nosotros tenemos que comprender y entender. It's the issues of people's lives. Y es las cuestiones o los problemas de la vida de las personas. If somebody's holding on to, let's say, bitterness, Si hay alguien que está de alguna manera aferrado a la amargura, that invites a demon spirit to attach to. eso abre la puerta a un espíritu demoníaco para que entre en esa persona y se quede aferrada a ella, ¿viste? And so if people don't repent of that bitterness, Y si la persona no se arrepiente de corazón de esa amargura, many times they won't get healed in their body. muchas veces no van a terminar siendo sanados en su cuerpo. And it's because there's a demonic worker resisting that. ¿Por qué? Porque ahí ya hay un obrero demoníaco que está resistiéndose a eso. And so this is where one-on-one you have to deal with people. Y es ahí donde vos justamente tenés que lidiar mano a mano con la persona. Now, I don't do that as much in a revival service. Ahora, yo no hago mucho eso en lo que sería un servicio de avivamiento, At the altar, I'm just looking to see who God will heal. sino que simplemente en el altar yo me dedico a observar a quién Dios realmente quiere sanar. I know those issues are out there, Yo sé que hay muchas cuestiones y problemas en muchas de las personas en la iglesia, but in that moment, I'm not worried about it. pero en ese momento no estoy preocupado por eso. If I try to address all those things, it will hinder the altar call. ¿Sabes qué? Si yo me dedicara a tratar cada cuestión particular de cada persona, eso de alguna manera estorbaría el servicio en el altar de lo que Dios quiere And hacer. that's when faith is at work Ahí es donde la fe está activada y se pone a trabajar. and people get healed. Y la gente se sana. But when after church, when I have a healing line, Pero después de la iglesia, cuando termina y tengo una fila, una hilera para sanidad, I will ask these questions yo hago estas preguntas and I will dig into these areas and get people to repent y trato de meter el dedo en la llaga para que la persona se arrepienta and see healing that way. y poder observar y ver la sanidad de esa manera. Okay? ¿Ok? Yeah. All right. Bien. Just let him know when he's ready for me to be finished. That's good. The pastor. Cuando consideres que está todo bien, terminamos y Ok. nadie más tiene una pregunta. Okay. Ok, ¿quién más? Is there a new one? No? ¿Hay alguien más nuevo que quiera preguntar algo? Okay. ¿Cómo hacer para? How can you do to really die in your flesh, make your flesh die and really live for God? Obey Jesus. Obedece a Jesús. Obey the word of God. Obedece la palabra de Dios. Too many people read the word of God but don't obey. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, pero no la obedece. It says what it says. Dice lo que dice. If we'll obey it, Si la obedecemos, it will really help us in that area of our life. nos va a ayudar realmente. We must have a daily prayer life. Tenés que tener una vida diaria de oración. If you don't have a good, healthy daily prayer life, you will not crucify your flesh. Si vos no tenés una vida diaria y saludable de oración y de lectura de la palabra, no vas a realmente morir a la carne. And you must develop a strong appetite for the word of God. Para crucificar la carne tenés que desarrollar un verdadero apetito por la palabra de Dios.
Every day, part of our lives. Que cada día sea una parte de nuestra vida y no un complemento nada más. That will give us our best opportunity to overcome our flesh. Ahí es donde Dios nos va a dar una oportunidad increíble para crucificar y morir a la carne. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Anybody else? ¿Alguien más? Yes. Sí. What are the most common mistakes that you make as you step into a ministry? Okay, that's a broad question. Ministry in the church, pastoral ministry, what kind of ministry? Dice que es una pregunta muy amplia. ¿Ministerio en la iglesia como pastor o qué tipo de ministerio te referís? When what? When you were raised as a pastor. Okay, common mistakes. Ay, ay, Errores más comunes. Ay, 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 ay. A ver. ay. There are many. Son muchos. There are many. Son un montón. Yeah, pastoring is not easy. Sabés que el pastorado no es nada fácil. You need to know you're called to it. Vos realmente tenés que estar seguro y saber de tu llamado para 'Cause eso, ¿no? that calling is going to keep you. Ese llamado te va a mantener. Getting frustrated with people is a very big problem we face. Frustrarse con la gente es uno de los problemas más grandes que enfrentamos como pastor. If you're pioneering, Si vos estás pionando, you cannot just hand out a couple of flyers and expect to see God move. cuando vos estás pionando no podés simplemente descansarte en, bueno, repartir una serie de volantes y que Dios haga todo, no es así. Seldom can you just have a Saturday outreach once a week and see God build a church from nothing. Muy rara vez podés ver a partir de un sábado a la noche que Dios verdaderamente te edifique la iglesia y salga todo adelante con los primeros pasos. There has to be seed planted, a lot of Tiene seed que haber planted. mucha laboriosidad y trabajo, mucho plantar y sembrar. Gives God a lot to work with. Y Dios tiene que involucrarse mucho a Once you trabajar. get people, Una vez que vos conseguís las personas, learning how to really love them. tenés que aprender realmente a cómo amar a esas personas. Because we get in a rush. Porque ¿sabes qué? Es como que nos metemos como en la ruleta y nos aceleramos y nos cebamos y empezamos ahí en el piloto automático. We want to hurry up and make disciples. Nos queremos apresurar y hacer discípulos. You have to make them Christians first. No, primero tenés que asegurarte de que sean cristianos, de trabajar con las personas bien. If you get it backward, if you get that backwards, you make disciples before you make Christians. Si vos haces las cosas al revés, en el sentido de que buscás discípulos antes de que sean cristianos, Those disciples will frustrate you esos discípulos van a terminar frustrándote. because they won't have the correct foundation. ¿Por qué? Porque no van a tener los cimientos correctos. And you're going to be requiring of them things they don't have the foundation for. Y te vas a encontrar pidiéndoles y requiriéndoles cosas para las cuales ellos no van a estar preparados. This is very important. Eso es muy importante. And that you can just love the people no matter what they offer you. You love the people no matter what they offer you. Y tenés que aprender a amar a las personas más allá de lo que puedan o no ofrecerte. They may only come one time a week. Capaz que sean personas que se dediquen a venir una vez a la semana nada más. God gave them to you. Aún así Dios te las dio. You love them. Y vos las amás, las tenés que amar. You don't think, oh, you're only once a week, I'm not going to give you any time. No es que porque vienen una vez a la semana decís, no, solo una vez a la semana venís, no te voy a dar nada, no voy a laburar con vos. Thank God for every person He gives you. Pensá en Dios por cada persona que Él te ha ofrecido y te ha dado. This is a very big problem. Ese es uno de los mayores problemas. There's many more I could talk Hay about, muchos más, but ¿no? we don't have time. No tenemos tiempo ahora para eso, pero hay muchos. Okay. ¿Ok? Anybody else? ¿Alguien más? When you started pastoring, you had 2 years of marriage? Uh, 1 year, 4 months. Un año y 4 meses. He says, how did you actually face the issue of pastoring, having so little experience back at that time? It was difficult.
Fue muy complicado, but I had a very good wife, have a very good wife. pero yo tengo una muy buena esposa. She was a great asset to me. Ella fue lo que decimos un gran activo para mí, un gran beneficio para mí. And we had the same heart to follow the calling of pastors. Y sabes que ella y yo teníamos el mismo corazón para seguir justamente como pastores, ¿no? We were able to grow together. Fuimos adelante juntos And we had a lot of growing to do. y juntos nos fuimos edificando, mucho para desarrollarnos. But you have to start somewhere. Pero en algún punto tenés que empezar. Now, it worked for us because we had a strong marriage. O sea, ¿sabes qué? A nosotros nos funcionó porque teníamos un matrimonio fuerte. Now, that may sound like a contradiction because we were only married a year. Ahora, eso puede sonar como una contradicción porque estábamos casados en ese momento solamente hacía un año nada más. We had plenty of problems in our marriage, Teníamos un montón de problemas en nuestro matrimonio, but we were able to keep resolving the problems. pero teníamos también la capacidad para de alguna manera resolver esos problemas que teníamos. It's different than somebody that has problems and they never fix them. Es distinto a alguien que sí también tiene problemas y no los puede solucionar ni busca solucionarlos. Eventually, it will hurt your ability to pastor. Al fin y al cabo, si tenés ese problema, va a terminar, en definitiva, arruinando o estorbando tu llamado a ser pastor. We were still getting or marriage counseling as pastors. O sea, igual quiero que sepas, incluso ya de pastor, como pastor y mi esposa, seguimos teniendo problemas y apelando a la consejería del pastor, ¿eh? We saw our weakness. Podíamos ver nuestra debilidad, We saw our need. podíamos ver nuestra necesidad. And because of this, the problems never accumulated. Y a causa de eso, de que los tratábamos de llano, no se terminaban acumulando porque los tratábamos de inmediato. And this created a strength that enabled us in that early marriage to pastor a church. Y eso creó una fortaleza desde los primeros tiempos de nuestro matrimonio que se terminó desarrollando en nuestro pastorado después. Yeah? ¿Sí? Después cualquier cosa te voy. How did you do to overcome those fears of going out, like in this way, for example? How did you overcome those negative thoughts of I won't be able to make it, or I need to stay 10 more years in the church because men and women do not go out for fear of failing? So Yeah. you need like 10 more years, they think, or how did you overcome those thoughts when you went out? Okay. Okay, how do I say this? Bueno, a ver cómo te lo explico, dice. No, I know, no. I just don't want to sound arrogant. No, simplemente no quiero sonar arrogante, pedante, altanero, I creído. didn't deal with those thoughts. Yo, I yo, didn't deal with those thoughts. yo no traté con esos pensamientos, dice. This is the reason. Y este es el motivo por el cual yo no traté con esos I pensamientos. really wanted to pastor. Yo realmente quería pastorear. We had been in that church since 1986, Nosotros habíamos estado en esa iglesia desde 1986 and now it's 1992. y ya era 1992 My wife and I had helped build that church, y mi esposa y yo habíamos ayudado a edificar esa iglesia. and we really wanted an opportunity now to pastor a church. Y nosotros realmente queríamos ahora la oportunidad de poder pastorear una iglesia. So we were totally excited. Así que estábamos absolutamente entusiasmados con la idea. And I'm not saying I never battled with possibly failing, Y no te digo que yo no tuve que batallar con ciertos pensamientos de que voy a fracasar y eso. but it wasn't this fear of mine. Pero no era un miedo personal mío ese. And so the calling was bigger than the fear. Porque ¿sabes qué? Descubrí que mi llamado para eso era más grande que el miedo que yo tenía. I know that's not true for everyone. Yo sé que eso no es cierto ni verdad para muchos, quizá de muchas otras personas, ¿no? And just because someone fears does not mean that it disqualifies anything.
Y solo porque una persona tema o tenga temor de eso o inseguridad, no significa que está descalificada para eso. But even though I had no experience, I had an excitement about the calling. Pero si bien yo no tenía la suficiente experiencia, tenía el suficiente entusiasmo para enfrentarlo. And God gave me grace to fulfill it. Y Dios me dio gracia para poder llevarlo a cabo. Vos tenías una pregunta. Que está preguntando cómo se puede hacer para mantener una oración, porque muchas veces él ora, pero no sabe qué decir. Many times he's asking how he should pray, because many times he finds himself praying, he doesn't know what to say. How can he keep it? Okay. That's too complicated. Eso es muy complicado. Prayer is not that complicated. La oración no es complicada. Prayer is a relationship with Jesus. La oración es una relación con Jesús, dice. You have a relationship with him. Vos tenés que tener una relación con Él. That's the foundation of true prayer. Esa es la fundación o el cimiento de la verdadera oración, ¿no? If we truly don't know what to pray for, Si nosotros honesta y verdaderamente no sabemos por qué orar, por qué cosas orar, the Bible says the Spirit knows what to pray for. la Biblia dice que el Espíritu sí sabe por qué orar, el Espíritu que está en nosotros. So this is the necessity of the baptism of the Holy Spirit. Así que esa es la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. The Bible says it speaks things you don't know to speak. Dice la Biblia que el Espíritu habla y dice cosas que vos no sabés. This is why we pray in our language we understand and we pray in tongues. Dice que por eso oramos en lenguas y en un idioma muchas veces que no entendemos. Because you will pray for the things you know to pray for, ¿Por qué? Porque vos personalmente vas a orar por las cosas que vos sabés por las que vas a orar, the needs that you see, por las necesidades que vos podés ver, and the Spirit will pray the things you don't know to pray for. y el Espíritu va a orar por aquellas cosas que vos no conoces ni And alcanzás a so saber. prayer is not that complicated. Con lo cual la oración no es tan complicada. You just pray. Vos simplemente lanzate y orá. And if you pray, God will cause that to grow. Y si vos orás y lo haces, Dios va a hacer que eso crezca, que se desarrolle. Okay. Ok, Anybody else? ¿alguien más? Que se- You said that having a strong marriage helped you a lot to keep things going. Right. Have you got any tips to give us in terms of like what are the things that made us overcome issues in marriage or marriage problems? How can you Yeah, well, solve marriage problems? I think the biggest thing is fixing the problems. Yo creo que el consejo más importante que te puedo dar es solucionar los problemas. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. We're the men of the home. Nosotros somos los hombres del hogar. That's leadership. Eso es liderazgo. If your marriage is falling apart, Si tu matrimonio se está desmoronando, that's your leadership. ese es tu liderazgo, esa causa de tu liderazgo. Now, whether you need counsel, Ahora, ya sea que vos necesites consejería whether you need to humble yourself, o necesites quizás humillarte, we need to be fixing the issues of our marriage. tenemos que estar solucionando los problemas de nuestro matrimonio. Tenemos que solucionarlos. We're going to have marriage problems. Porque vamos a tener problemas de matrimonio. We are going to have conflicts. Vamos a tener conflictos con nuestros cónyuges. When you start pastoring, Cuando vos comenzás a pastorear, the first thing the devil assaults is your marriage. ¿sabés qué es lo primero que el diablo ataca? Tu matrimonio. Because if he can shake the marriage up, the church is not going anywhere. Porque él sabe perfectamente que si puede sacudir tu matrimonio, sabe que la iglesia no va a ir a ninguna parte así. Our leadership Es nuestro liderazgo. as men. Como hombres, I was not perfect. yo no era perfecto. I created a lot of the problems we dealt with. Yo
fui el que creó la mayoría de los problemas con los que tuvimos que tratar en el matrimonio. Yo los generé. But God was able to deal with me. Pero la diferencia es que Dios tenía la posibilidad de tratar conmigo, yo estaba abierto a Él. I was able to repent. Yo tenía la posibilidad y la capacidad de arrepentirme. I was able to apologize to my wife. Yo podía disculparme con mi esposa y pedirle perdón a ella. And I was willing to go to counseling when we needed it. Y yo tenía la predisposición de ir a consejería cuando realmente la necesitábamos. And to me, that is what I just said is very important. Y para mí es, como acabo de decir anteriormente, para mí eso es fundamental. Okay? ¿Ok? Yeah. Yeah. I'd like to know if you have ever had a financial problem and how you solved it. Yes. Sí, You have to be right with God and your money first. vos tenés que estar bien con Dios primeramente con tu dinero, Depending on what the problem is, dependiendo de cuál sea el problema. you have to be willing to do whatever it takes to fix it. Tenés que tener la predisposición y la apertura a hacer lo que sea necesario hacer para solucionarlo. Now, without getting details, it's hard for me to really address it deeply. Ahora, si no me das los suficientes detalles de la situación, es muy difícil yo tratar con eso en específico. And I don't want details. Y no quiero los detalles ahora, That's for your pastor. eso es para tu pastor, But yes, you can fix it. Obey God. pero sí, eso se puede solucionar obedeciendo a Dios, Obey the principles of His Word concerning money. obedecer sus principios en cuanto al tema con el dinero, Get whatever counsel you need. obtener todo el consejo que vos puedas And ¿Y necesites? do whatever you have to do to fix the problem. y hacer lo que tengas que hacer para solucionar y arreglar el problema. If it's a problem of just not having enough money, Si simplemente es un problema de no tener como que no tenés el dinero suficiente, you're going to have to really believe God in that area. vas a tener que realmente creerle a Dios en esa área. And God's got to move for you, whether it's a better job or another opportunity or something. Y Dios realmente se va a tener que mover en tu vida, ya sea para un mejor laburo, un mejor trabajo, una mejor oportunidad, lo que sea, ¿no? But remember the service last night. Pero acordate del servicio de anoche. Blessing is the promise of God. La bendición es la promesa de Dios. Okay? ¿Ok? All right. Ok. Good? ¿Sí? Okay. Una pregunta, entendiendo que Satanás es muy sutil, ¿Cómo? es sutil, o sea, como que sabe cómo meterse y a veces pensamos que no es él. Después están las personas y después está nuestra propia carne. ¿Cómo identificar cada uno cuando hay un problema o hay algún pensamiento equivocado? ¿Cómo saber si es Satanás o si es nuestra propia carne o si fue alguna persona que tiró alguna palabra que no tendría que haber soltado? De vuelta, ¿en qué contexto? O sea, ¿cuál es la...? En el contexto de que, por ejemplo, yo empiezo a pensar que no sirvo para Dios, ¿no? Okay, don't go too long because I got to get the translation here. Ok. Quiere que te vaya Simple traduciendo. question. Pregunta Really simple para que yo simple se la vaya question. traduciendo. Simple ¿Cómo question. diferenciar quién es el enemigo How can en un you- problema? How can you tell who's the real enemy in an issue, in a problem? ¿Satanás, Satan, las personas people, o nuestra carne? or our flesh? All of them. Todas juntas. He wants to know when it's actually Satan. That's working too for deep the of a flesh. question. Es muy profunda esa pregunta. It takes more. It takes a conversation. Porque eso requiere una conversación, Yeah. sentarse y tratarlo más. Yes. Sorry. Sorry. Anybody else? ¿Alguien más? Una más. Going once. Okay. Have you ever experienced any distinctive or different giftings when you became from being a pastor to being an evangelism? Yes, Sí, but for me, they took a little time to develop. pero para mí eso me tomó un tiempo para que se desarrollara. My mind thought like a pastor for 27 years. Durante 27 años mi mente venía pensando como pastor. I preached sermons like a pastor for 27 years. Yo había predicado sermones como el pastor durante 27 años. I counseled
people like a pastor for 27 years. Yo había aconsejado a personas durante 27 años. And so it was difficult for me to make the adjustment. Y fue por ende muy complicado para mí hacer de alguna manera el clic, el cambio, el ajuste ese, ¿no? The first 6 months was a big struggle for me. Los primeros 6 meses fueron una verdadera lucha para mí, In a couple of areas. en un par de áreas, en un par de cuestiones. One was the gifting at the altar. Una de ellas tenían que ver con los dones en el altar. I wasn't sure what that was. Yo no estaba muy seguro de qué era You eso. know, you always think, well, this is what an evangelist does. Blah, 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 blah. Yo solía pensar, bueno, esto es lo que un evangelista hace, ta, 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 ta. Okay, but what does God want me to do? Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? How does He want me to do that? ¿Cómo quiere Dios que yo haga lo que Él quiere que haga? The preaching was difficult for me La predicación era difícil para mí, because I knew I needed to change how I went about the preaching. porque yo sabía que tenía que cambiar la dinámica de la predicación. But I was very comfortable with a certain type of preaching. Porque yo estaba muy cómodo, muy a gusto con un cierto tipo de estructura de predicación, ¿no? And it was hard to let that go. Y era muy difícil para mí salirme de esa estructura de predicación. When God called me to this ministry, Cuando Dios me llamó para este ministerio, it was very narrow era algo muy angosto, muy estrecho. and it was very specific. Y era algo muy puntual y específico. And the two things were healing and deliverance. Y fueron dos cosas, la sanidad y la liberación. But I didn't fully understand it all. Pero yo no tenía un entendimiento cabal de eso. And I wasn't completely certain on how do I do that in a church service. Y yo no estaba completamente seguro de cómo hacer todo eso en un servicio de iglesia. So I feel a different anointing today. Con lo cual yo siento una unción distinta hoy. That anointing is very necessary for the deliverance. Y esa unción es muy necesaria para la liberación. I have a different faith today. Yo hoy tengo una fe distinta. My faith has grown tremendously. Mi fe se ha desarrollado y crecido tremendamente. I have a different authority today. Tengo hoy una autoridad distinta hoy. But God accelerated those. Pero fue Dios quien aceleró y empujó todo eso. I have a different sensitivity to the need of people. Yo hoy me encuentro con una sensibilidad mucho más alta hacia las necesidades de las distintas personas. And God used my personality Y Dios utilizó mi personalidad to show me how to connect with people para demostrarme cómo yo tenía que conectarme con las personas in a way that would make an impact. de una forma tal de que generara un impacto. And so it's been a process, Así que ha sido un proceso, but definitely a different gifting. pero definitivamente fue un don diferente. And I could Especial. speak on this a lot more, Y podría hablar mucho más acerca de eso, but it would probably take a while. pero me tomaría un buen tiempo, So ¿no? that's just a simple explanation. Así que esa es una explicación sencilla de cómo Dios hizo. Yeah. Amén. More? Más? Ok. Okay. ¿Más? What exact words would you tell a person who backslid, who left the church and are on the streets? How can you get those people back to church? What is the the most proper words? Yeah, I don't know if there's exact proper words. Yo no sé si hay unas palabras exactas o particulares para decirles. They have been given over to a spirit of deception. Ellos se han entregado a un espíritu de decepción. I can tell you this. Yo sí te puedo decir esto. Most backsliders are not horrible rebels. Muchos de los resbalados no son personas que sean horriblemente rebeldes. Yes, they're in rebellion towards God, Sí es verdad que están en rebelión contra Dios, but most of them, they don't say bad things about the church. pero la gran mayoría de ellas no es que se encuentran hablando mal de la iglesia de Dios. So there's two categories of backsliders. Con lo cual hay dos categorías de resbalados. The category that hates the church, La categoría que odia la iglesia they speak poison. y que hablan venenos, Avoid them.
Avoid them. Esos, evitalos completamente. Then there's the other category. Después tenés la otra categoría. What I don't do now with those backsliders, Lo que yo no hago hoy con esos resbalados, I don't go after them real hard. hoy no me dedico a perseguirlos, a ir atrás de ellos, I just todo tell lo them, que pueda. God is waiting for you to come back. Sino Dios está esperando que vos regreses. I'm praying for you. Yo estoy orando por vos. Praying that God will bring you back. Yo estoy orando para que Dios te regrese. You still have a destiny in Jesus. Todavía seguís teniendo un destino en Jesús. That's the way I deal with those backsliders. Esa es la forma con la que yo trato con esos resbalados, con la última categoría que te mencioné. We think that our calling is to be very hard on backsliders. Nosotros muchas veces pensamos que nuestro llamado es ser extremadamente duros con los resbalados. Remember the prodigal son. Acordate del hijo pródigo. The father longed for his son to come back. El padre anhelaba para que un día su hijo regresara. When he came back, the father rejoiced. Y cuando él finalmente decidió regresar, él dice que el padre se regocijó, But the elder brother was angry. mientras que su otro hermano se quedó amargado y se enojó. So here's the father's heart. Así que acá tenés el corazón del padre Here's the brother's heart. y acá tenés el corazón del hermano. They weren't the same. Y no eran el mismo. We need to have the father's heart. Debemos tener el corazón del padre. Now, I experienced this personally Ahora, yo he experimentado esto que te estoy diciendo de una manera personal, because I had a daughter that backslid, porque yo tengo una hija que se resbaló and I loved her very much, y yo la amé mucho and it hurt me deeply. y me hirió profundamente. And while I had to take stands with her, Y mientras yo tenía que de alguna manera ponerme firme con ella, my love for her grew. mi amor por ella creció. And when she came back, Y cuando ella regresó, my heart leapt within me. It Mi- mi- rejoiced. mi corazón, cuando ella regresó, se regocijó de una forma increíble. I represent the Father's heart. Yo represento el corazón del Padre. And I begin to see in that time, I begin to understand redemption differently. Y a partir de ese momento y de esa experiencia particular que te conté, comencé a entender la redención de una manera nueva y diferente. Backsliders need to know they can be redeemed. Los resbalados necesitan saber que ellos pueden ser redentos. Very important. Es muy importante eso. Okay. ¿Ok? Anybody else? ¿Alguien más? Okay. Thank Okay. you, Jesus. Gracias, Jesús. Amén.